tardes a todos. Bienvenidos una vez a esta edición de la Convención de la Asociación de Mercados Financieros. Gracias por venir un año más. Voy a dar ahora la palabra al presidente de la asociación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, iniciamos la 23 edición de la Convención Anual de Mercados Financieros, o más conocida como la AMF para todos ya. Quiero agradecer antes de nada a nuestros patrocinadores habituales, Santander, BBVA y Crédit Agricole, la participación en esta convención que, aunque lleva lo que va de siglo, es cierto que proviene de una asociación anterior, creada en 1968 y que provenía de una asociación profesional cambista. Todavía estamos dando algunas placas de permanencia de un número muy elevado de años a algunos miembros que todavía forman parte del colectivo financiero. Asimismo, nuestro agradecimiento a todas las instituciones financieras que forman parte de nuestra asociación por su apoyo permanente y muy especialmente a CECA, donde normalmente celebramos todas nuestras reuniones de tipo técnico. Entre los principales objetivos de la Asociación de Mercados Financieros, como ya es sabido, es la transparencia y la liquidez de los mercados en su conjunto, no solamente en algunos activos, en todo su conjunto. Todo aquello que se pueda mejorar en liquidez y transparencia, pues es beneficioso para todos los mercados globales. La fortaleza del mercado sigue siendo un objeto, por supuesto, en términos de un análisis profundo de la combinación de apalancamiento, concentración y registro de márgenes, en los sectores, sobre todo, menos regulados. Este fue un asunto central en los numerosos debates celebrados recientemente en torno a la regulación financiera, donde las asociaciones de los países miembros de la Unión Europea colaboramos para facilitar la estabilidad de mercado, muy especialmente en lo concerniente a su armonización, mejor funcionamiento y coherencia con las normas de eficiencia y con las normas de seguridad, desde luego recomendables. Muy brevemente destacaría hoy en este aspecto el firme propósito de la SEC, Securities Exchange Commission, para mejorar el ciclo de situación de todos los activos financieros hasta transmisión o transacción +1, a bonos corporativos, acciones y fondos mutuos. La fecha de migración por parte de la SEC se ha fijado en el 24 de mayo próximo e incluirá las transacciones financieras de los mercados de Canadá y de México, que se incluirán en estas mismas fechas o alrededor de ellas a estos procedimientos de acortamiento de los periodos de liquidación. Esta iniciativa va a significar una mejora en la operativa de los mercados financieros. Eso sí, no exenta de inversiones de alto costo para mejorar los sistemas, principalmente aquellos que se dedicaron para dar mayor visibilidad a las operaciones post-trade. Los beneficios presumibles inicialmente en un proceso más corto de migración de activos se centran en la eliminación de determinados riesgos de contrapartida y en los menores márgenes y requisitos de colateral. Otros mercados, como el del Reino Unido y de la Unión Europea, también están trabajando intensamente en este mismo objetivo. En el primer caso, el canciller anunció en diciembre de 2022 la formación de un grupo de trabajo que explorase la manera de abordar la migración del ciclo mediante mandato de elaboración de un reporte interno a finales de diciembre de 2023, incluyendo costes y beneficios. Pronto tendremos noticias sobre ello. En el caso de la Unión Europea, también se está avanzando en este proyecto que evidentemente sería más complejo, obviamente en líneas generales, y muy particularmente para el mercado de acciones, al estar mucho más fragmentados los mercados. El objetivo deberá ser muy bien calibrado al negociarse actualmente la totalidad de los mercados financieros en base de T+2, mientras que el T+1 ya se aplica en Estados Unidos en los Treasuries y en Canadá también, e incluso en el Reino Unido en los Gilts.
En este escenario destacaría la reciente aprobación de la revisión del CSDR, del Central Securities Depository Regulation, donde incluye un mandato a la European Securities Market Authority, más conocida por ESMA, para elaborar un informe completo sobre nuestras disciplinas de liquidación de activos financieros, que se entregará a finales de 2024 y donde se ha promovido ya una consulta con comentarios que conoceremos a partir del próximo 15 de diciembre de este año. La intención sería el establecimiento de una posición global europea sobre este asunto, incluyendo, por supuesto, recomendaciones. Finalmente, y en el resto de jurisdicciones globales, únicamente la India ha sido el primer país en moverse a temas 1, con muchas excepciones desde enero de 2023, y en algunos mercados de China, donde en determinados valores se opera en temas 0, pero que por el momento pues, serán difícilmente utilizables como experiencia, por ser una organización tan diferente a la europea. También deberán tenerse presentes los riesgos potenciales que podrían generarse como consecuencia del previsible aumento significativo de fallos en la situación de los fondos, lo que supondría, por tanto, una disminución de la liquidez de los mercados y quizá un seguimiento menos operativo. El establecimiento en Estados Unidos nos aportará una información mucho más exacta de lo que podamos corregir, y eso es una ventaja que tenemos. Veremos qué ocurre en Estados Unidos con la implantación de este sistema y veremos qué cuestiones podemos corregir o cómo podemos evitar esos posibles fallos. Y por último, y termino, quiero hablar de la reciente propuesta de la SEC europea por parte de la presidenta del Banco Central Europeo. Iniciativa muy interesante, encaminada no ya a la armonización, sino a la unión de los mercados de capitales europeos. Un mensaje complicado, porque si nos cuesta armonizar los mercados europeos, nos va a costar también no solamente armonizarlos, sino que unirlos. Pero esto es el mensaje de este año. Y no voy a hablar hoy del impuesto a las transacciones financieras, porque a la vista está. Hoy hemos venido, sin embargo, a escuchar y disfrutar con el invitado habitual de los últimos años, y al que ustedes conocen perfectamente. Es probablemente la persona con mayor viabilidad financiera de nuestro país y que no necesita presentación que nos recorte el tiempo de su intervención. Como siempre, después de su intervención, almorzaremos. Ustedes tendrán la ocasión de redactarles algunas preguntas y dárselas a las azafatas para que lleguen al moderador, y nosotros se la plantearemos después del almuerzo. Intentaremos responder a todas aquellas que el tiempo nos permita. Don Pablo Hernández de Cos, muchas gracias por su habitual disponibilidad y tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? Pues efectivamente, Enrique, esta creo que es la cuarta o quinta vez y esta vez sí que va a ser la última, porque, como saben, mi mandato como gobernador del Banco de España acaba en junio del año que viene, así que Enrique tendrá que esforzarse por convencer al nuevo gobernador o gobernadora de que venga o buscar otras alternativas que me consta que las hay. Bueno, efectivamente, mis intervenciones en esta asociación se han convertido en una tradición, como también parece que es una tradición que alrededor de estas fechas nosotros en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo decidamos, transcurran hitos relevantes en relación con el euro digital. Y algunos de los que hoy están aquí recordarán que hace unos años hablé del proyecto de euro digital cuando entonces estábamos en el Banco Central Europeo con las primeras discusiones y hoy voy a tratar, después del hito de la aprobación de la siguiente fase, la fase de preparación que aprobó el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en octubre, voy a tratar de actualizarles de dónde estamos en relación con este proyecto. Hace 2 años abordé 3 grandes ideas. En primer lugar, las motivaciones que están llevando a considerar la emisión de una moneda digital, no solo, por supuesto, al Banco Central Europeo, sino también a otros muchos bancos centrales. En segundo lugar, di también unas pinceladas de la hoja de ruta. Y, por último, compartí algunas reflexiones personales sobre los beneficios, pero también los riesgos que un proyecto de estas características podría acarrear y los mecanismos que podrían utilizarse para mitigar algunos de estos riesgos.
Y hoy, a la vista, como digo, de la reciente decisión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo de pasar a la siguiente fase, la fase de preparación, querría profundizar en esas motivaciones, que hoy creo que tenemos algo más claras, ponerles al día también sobre el estado de la cuestión, cuál es el estado de los trabajos, y quizá me van a permitir que en una tercera pata de la intervención subraye la importancia de la cooperación, en particular de la cooperación sí de los ciudadanos, sí de los comerciantes, pero sobre todo la cooperación de las entidades financieras. Comenzando con las motivaciones, déjenme resumirle las tres principales motivaciones y luego entraré en detalle en cada una de ellas que están detrás de este proyecto del Banco Central Europeo. En primer lugar, complementar al efectivo en un entorno digital. En segundo lugar, promover la innovación y la eficiencia del sistema de pagos europeo. Y aquí lo importante y lo que hay que subrayar es la palabra europeo. Y, en último término, también, en tercer lugar, salvaguardar la autonomía estratégica y la soberanía monetaria del área del euro. En primer lugar, nos encontramos, es evidente, en un contexto de creciente uso de los medios de pago digitales y ante una pérdida gradual del uso del efectivo. Una tendencia que luego van a comprobar con algunas cifras que les voy a dar de una encuesta que hacemos regularmente en el Banco de España en coordinación con el resto de los bancos centrales nacionales del eurosistema. Esta tendencia podría afectar al papel que desempeña el dinero de Banco Central como ancla de estabilidad para el sistema monetario en su conjunto. Un papel que se fundamenta en la capacidad única del Banco Central para garantizar la convertibilidad del dinero privado en dinero de Banco Central en cualquier situación y, en segundo lugar, el hecho de que el dinero de Banco Central es el único medio de pago que permite realizar una transacción o saldar una deuda en cualquier lugar del área del euro. Y ambas capacidades, esta es al menos nuestra valoración, están en la base de la confianza que los ciudadanos tienen en el sistema monetario y en el sistema financiero. En el caso de que el uso del efectivo disminuyera hasta hacer, en último término, irrelevante, como ha sucedido en algunos países, que este equilibrio entre dinero privado y dinero de Banco Central se viera afectado, esto podría tener, desde nuestro punto de vista, un impacto en esa confianza en el sistema monetario y financiero. Como digo, hoy por hoy, en términos del número de operaciones, el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado para las compras, en particular en comercio físico y pagos entre particulares, pero la preferencia de los ciudadanos por los medios de pago digitales son cada vez mayores y las cifras a las que me refería con anterioridad son las siguientes. El 55% de los ciudadanos declaran preferir las tarjetas y otros medios de pago electrónicos para realizar sus compras en comercios físicos. Y la evidencia corrobora que el porcentaje de compras abonadas en efectivo han venido disminuyendo y, sobre todo, se han reducido de una manera drástica en el periodo 2019 y 2022, es decir, como consecuencia de la pandemia y en el periodo posterior a la pandemia. En concreto, el uso del efectivo en comercio experimentó una caída de 13 puntos porcentuales, pasando de representar un 72% del total de operaciones en 2019 a alrededor de un 59% en el año 2022. Y esta disminución se observa, por cierto, también en los pagos entre particulares, aunque aquí el peso del efectivo sigue siendo muy importante, sigue suponiendo alrededor del 73% de las transacciones, pero ha caído el uso del efectivo en alrededor de 13 puntos porcentuales en el mismo periodo de los últimos 4 años. Un aspecto muy importante es que los ciudadanos nos siguen diciendo en las encuestas, alrededor del 60% de los ciudadanos considera muy importante poder seguir recurriendo al efectivo para hacer sus pagos. Y es por esto, y este es un mensaje que quiero trasladar, lo hemos trasladado desde el principio del desarrollo de este proyecto de euro digital, que el euro digital debe verse como una iniciativa dirigida a complementar al efectivo, que en ningún caso estamos tratando de sustituir al efectivo. El efectivo no va a desaparecer. Su uso quedará determinado exclusivamente por las preferencias de los ciudadanos, pero, desde luego, no va a desaparecer porque el Banco Central así lo vaya a determinar. Bien, esto en cuanto a la primera razón. La segunda razón está relacionada con el potencial de un euro digital para fomentar la innovación del sistema de pagos europeo en su conjunto, es decir, más allá de las fronteras nacionales. Y como decía al principio, aquí la palabra fundamental es de sistema de pagos europeo. ¿Cómo podría contribuir? Yo creo que esta es la pregunta que debemos hacernos, el euro digital a este fin. Bueno, pues esencialmente proporcionando la base
sobre la que el sector financiero podría desarrollar soluciones innovadoras con alcance realmente europeo. Los servicios de valor añadido que han surgido en torno a los instrumentos SEPA, en particular las aplicaciones móviles de transferencias inmediatas, y el caso de Bizum en España es quizá uno de los mejores ejemplos en términos de la utilidad y de la eficiencia y cómo éstas han contribuido de una manera muy clara, muy significativa a mejorar la experiencia de los usuarios. Son claramente un éxito, yo creo que eso nadie lo niega, pero son también un claro ejemplo de fragmentación. Los avances que propician estos sistemas, los que al menos conocemos hasta este momento, son muy asimétricos, como saben todos ustedes, entre países, y el valor que aportan a los pagos domésticos no se ve reflejado a nivel europeo, pese a los esfuerzos que la industria ha hecho en distintos momentos para tratar de garantizar la interoperabilidad entre los distintos sistemas que existen. El euro digital podría proporcionar los raíles necesarios para alcanzar este objetivo y asegurar una experiencia de usuario homogénea en todo el área del euro en lo que se refiere a la realización de pagos entre personas o en puntos de venta. Y, por supuesto, su utilidad no tiene por qué verse limitada a las transferencias inmediatas vía móvil, sino a cualquier otro servicio innovador que pudiera surgir en el futuro, contribuyendo de esta forma tanto al fomento de la innovación como a una mayor integración y eficiencia del sistema de pagos europeo. Antes se refería Enrique a una propuesta reciente de la presidenta Lagarde en relación con la posibilidad de crear un supervisor europeo que integrara a los actuales nacionales. Todo eso se hace, evidentemente, o el propósito de esa recomendación tiene que ver con la creación de un mercado de capitales único. El euro digital podría ayudar, de acuerdo con esas características que les acabo de señalar, también a este objetivo. La tercera motivación está relacionada con la autonomía estratégica de la región, un aspecto que ha ido ganando peso también con los años. Como saben, el eurosistema lleva mucho tiempo apostando por el desarrollo de soluciones de pago digitales de alcance europeo, cuya gobernanza no se vea condicionada por decisiones de terceros países. Es decir, nos parece clave contar con un instrumento de pago bajo gobernanza europea que esté alineado esa gobernanza con los intereses de la región y que, en consecuencia, aseguren la realización de pagos en todo el área del euro bajo cualquier escenario. El grado de integración que hemos conseguido con los instrumentos SEPA constituye, de nuevo, un avance muy destacable. Sin embargo, todos sabemos que esto no se ha materializado de igual manera en el caso de los pagos en puntos de venta, para los que seguimos dependiendo en gran medida de unas pocas marcas extranjeras. Y este, de hecho, no solamente debilita la autonomía estratégica de la región, sino que incluso puede plantear retos a la hora de garantizar un grado suficiente de competencia entre los proveedores de estos servicios básicos para el bien funcionamiento de la economía. De nuevo, las entidades europeas llevan tiempo trabajando para disminuir esta dependencia, y el proyecto EPI es quizá el proyecto que siempre se ha considerado como más prometedor por la propia industria y también por nosotros como supervisores, pero el euro digital podría también contribuir a avanzar en esta dirección, ofreciendo una alternativa adicional e incluso facilitando los esfuerzos del sector privado mediante el desarrollo de estándares en los que esto podría apalancarse. Yo creo que a nadie se le oculta que el mero hecho de que un euro digital pueda, y subrayo lo de pueda, existir en el futuro, ya está obligando a las entidades a trabajar en esta dirección de una manera quizá con mayor ahínco de lo que se trabajaba con anterioridad. Y, por supuesto, creo que a nadie se le escapa que estos argumentos de salvaguarda de la autonomía y la soberanía europea ha sido, como digo, una constante en la política de pagos minoristas del eurosistema, pero que esta preocupación se ha visto agudizada por las crecientes tensiones geopolíticas, así como por el despliegue o potencial despliegue de soluciones de pagos de alcance global. Y estoy refiriéndome, por supuesto, a la posibilidad de que los stablecoins, monedas digitales extranjeras también, puedan ser utilizadas como pagos domésticos, y esto pudiera poner en peligro no solo ya el papel del euro como ancla monetaria, como decía antes, sino, en este caso, el uso del euro como medio de pago en sentido amplio. Este escenario no parece que sea inminente, pero es verdad, y esto debo admitirlo, que anuncios como el de Libra, luego Diem o de Facebook, ahora Meta, generó una inquietud entre la comunidad de bancos centrales que llevó a intensificar sus esfuerzos en torno a las monedas digitales. El hecho de que esta iniciativa o algunas de estas iniciativas no prosperasen no quiere decir
que no puedan surgir otras en el futuro, en particular si consideramos el elevado dinamismo del mercado de pagos y los avances de la legislación en este ámbito. Y en este contexto, el euro digital, que se está diseñando para dar una respuesta, como digo, a las necesidades de los usuarios y para ofrecer a los intermediarios una base sobre la que desarrollar estas soluciones, creemos que puede contribuir de una manera fundamental a evitar esta potencial pérdida de autonomía y soberanía monetaria. Muy importante, todos estos objetivos, cualquiera de los tres objetivos que he subrayado, para lograrlos se necesita que el diseño del euro digital sea el adecuado. Y en este adecuado uno debe también incorporar la eliminación, la mitigación de los riesgos que la propia existencia del euro digital puede generar, en particular sobre la estabilidad financiera, cuestión sobre la que me voy a referir más adelante. Bien, permíteme que pase ahora a la segunda parte de mi intervención, que tiene que ver dónde estamos, ¿no? en relación con el proyecto de euro digital. Como saben, hace 2 años el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo acordó lanzar este proyecto y ahora acabamos de dar por término la denominada fase de investigación. En la fase de investigación lo que hemos hecho es básicamente aterrizar los análisis teóricos y prácticos que se habían llevado a cabo hasta la fecha en torno a las posibilidades verdaderas de la existencia de un euro digital, los riesgos que podían surgir como consecuencia de su propia existencia y las formas de mitigarlos. La fase de investigación se ha centrado también en explorar distintas opciones respecto al diseño, a las funcionalidades y también, como no, al modelo de distribución, aspectos a los que luego me voy a referir. Y yo creo que la conclusión fundamental a la que hemos llegado en esta fase de investigación es que es factible diseñar un euro digital accesible para todos los ciudadanos y empresas del área del euro, que dé respuesta a sus necesidades y que no introduzca distorsiones significativas en el sistema financiero y en la implementación de la política monetaria. Y una vez que somos capaces de realizar esta afirmación, nos ponemos a trabajar en esta segunda fase que denominamos fase de preparación. Antes de explicarles en qué consistirá esta nueva etapa, permítanme que les describa de una manera muy breve cómo podría ser un euro digital. A grandes rasgos, concebimos un euro digital como una forma digital del efectivo que podría emplearse para efectuar pagos en todo el área del euro. Sería de acceso generalizado, gratuito para las operaciones básicas, como apertura de cuenta, pagos o gestión de instrumentos de pago, y fácil de utilizar a través del móvil o mediante una tarjeta. Estaría además disponible para los pagos habituales, entre particulares, en comercio físico y comercio online, incluyendo los pagos hacia y desde las administraciones públicas, e incluiría una modalidad offline que permitiría efectuar operaciones sin necesidad de conexión y con un nivel muy elevado de privacidad. El abono de los pagos sería inmediato, a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, e incorporaría funcionalidades de carga y reintegro automáticos que facilitarían el control de los gastos. Pero más allá de esta visión general, permítanme que me centre en concreto en algunas características que sé que la industria en particular ha estado particularmente preocupada, ¿no?, sobre el diseño del euro digital. En primer lugar, la expectativa del eurosistema es que el euro digital sea distribuido por los proveedores de servicio de pago sujetos a regulación, por las entidades. Como pueden imaginar, las entidades están mucho mejor posicionadas que nosotros, los bancos centrales, para gestionar las relaciones con los clientes, por lo que serían las más indicadas para ocuparse de su alta en el ecosistema, proporcionar el instrumento del pago y canalizar las órdenes de pago hacia la plataforma de liquidación del eurosistema. Se trataría, en definitiva, de replicar, en la medida de lo posible, la distribución de tareas existente en el mercado de pagos a día de hoy, lo que contribuiría además a que las propias entidades mantuvieran la relación con los clientes, quienes podrían incluso consultar y operar con el euro digital a través de su banca online. En segundo lugar, otra inquietud que me consta tienen las entidades es el posible trasvase de los depósitos hacia el euro digital. Esto, como pueden imaginar, le preocupa no solamente a las entidades, sino también a los bancos centrales por las potenciales consecuencias que esto podría tener para la estabilidad financiera. Bien, el eurosistema ha analizado distintas herramientas que permitirían minimizar dicho impacto y aboga por la fijación de límites máximos a la tenencia de saldos de euros digitales.
No está decidido en qué importe se fijarían dichos límites, cuestión que solo sería posible abordar tras un intenso análisis y tomando en consideración las condiciones económicas del área del euro, incluida la heterogeneidad de los países miembros. Y esto es algo que, evidentemente, vamos a analizar en detalle en esta nueva fase de preparación. Dicho esto, en el plano teórico ya existen estudios que sugieren la efectividad de estos mecanismos una vez ajustados a la situación particular de los mercados en los que se incorpora el euro digital. En tercer lugar, conscientes de que la fijación de límites, es obvio, tiene un cierto trade-off en términos de restar usabilidad al euro digital, sería necesario dotar al euro digital de una serie de funcionalidades que permitirían, por un lado, que ningún pago se rechazase por superar el límite y, por otro, que se pudieran efectuar operaciones por un importe superior al saldo máximo. Es lo que se llama en la jerga habitual relativa a estas cuestiones como cascada y cascada inversa. La cascada posibilitaría que un usuario recibiera un pago en euros digitales cuyo importe le hiciese superar el saldo máximo. Gracias a esta funcionalidad, que sería en cualquier caso voluntaria, la desviación sería puntual, ya que se produciría inmediatamente el traspaso automático del exceso de saldo a una cuenta de pago vinculada. La cascada inversa funciona de manera opuesta, es decir, un usuario que tuviese activada esta opción podría hacer pagos en euros digitales por encima de su saldo disponible e incluso por encima del saldo máximo. Y para ello el pago se vincularía automáticamente a una operación previa de carga de euros digitales por el importe necesario desde la cuenta de pago asociada. Déjenme decirles que la existencia de la cascada y la cascada inversa en modo alguno resta operatividad a los límites máximos a los que me he referido con anterioridad y que precisamente lo que tratan de evitar son esos problemas de estabilidad financiera. Antes, al contrario, lo que hacen es permitir desligar de una manera eficiente lo que son los flujos de lo que son los saldos. No tiene sentido limitar los flujos, ya que lo que estamos diseñando es un medio de pago. Sí lo tiene limitar los saldos, ya que lo que queremos evitar es precisamente que el euro digital se pueda utilizar como depósito de valor. En cuarto lugar, me gustaría mencionar también que en el proceso de análisis de los mecanismos de contención de un potencial uso excesivo del euro digital se ha tratado asimismo el tema de la remuneración, de la eventual remuneración. Y aquí la conclusión a la que se ha llegado es que no hay elementos que justifiquen suficientemente su introducción. En quinto lugar, la última cuestión de diseño que querría dedicarle unos minutos es el modelo de compensación. Está claro que si la decisión de asegurar el uso básico del euro digital es gratuita, si esto lo combinamos con que la distribución del mismo se hará a través de las entidades, es evidente que hace necesario establecer un modelo de compensación que proporcione los suficientes incentivos a las entidades como para garantizar un buen funcionamiento del ecosistema. El eurosistema defiende un modelo similar al de los esquemas de tarjeta hoy. Las entidades pueden cobrar comisiones a los comercios y, a su vez, abonen una comisión a la entidad del cliente titular de euros digitales. Aquí es muy importante asegurar que el nivel de las comisiones es razonable, por lo que los colegisladores podrían implementar salvaguardas para evitar posibles abusos. Por otra parte, dado el carácter de bien público del euro digital, el eurosistema se haría cargo de sus propios costes, por lo que no cobraría a las entidades por la gestión del esquema o la liquidación de las operaciones. Y, finalmente, es también, por supuesto, muy importante subrayar que la gratuidad de los servicios básicos no sería óbice para que los intermediarios pudiesen desarrollar servicios de valor añadido y, por supuesto, cobrar por ello. Bien, continuando con la descripción de los avances del proyecto, como les decía, acabamos de entrar ahora en una nueva fase, la fase de preparación, que tendrá una duración inicial de 2 años. Y el objetivo, como decía también, es sentar las bases de un potencial euro digital, finalizando los trabajos necesarios para estar en disposición de desarrollarlo, si así el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo lo decidiese. Esto implica básicamente 3 tareas fundamentales. La primera, concretar el diseño anterior que les he esbozado, plasmándolo en un conjunto de reglas de funcionamiento, lo que se denomina un rulebook del esquema del euro digital.
Estos trabajos ya se iniciaron a principios de este año con la puesta en marcha del Rulebook Development Group, en el que participan profesionales tanto del sector público como de la industria, y el objetivo es ahora concluir un primer borrador de Rulebook a finales de año para someterlo a consulta en el primer trimestre del año siguiente. Y, por supuesto, pues aprovecho esta ocasión para invitar a la industria en particular, pero a todos ustedes a participar en esta consulta pública del Eurosistema. La segunda tarea de esta nueva fase consistirá en seleccionar los proveedores que podrían desarrollar la plataforma del euro digital que, como decía antes, necesitamos. El Eurosistema ha valorado, cómo no, la posibilidad de reutilizar las infraestructuras de liquidación existentes, pero las particularidades del euro digital, número de usuarios, volumen transaccional, requerimientos de privacidad, entre otro tipo de consideraciones, y su importancia estratégica, nos han llevado a la conclusión de que no es viable esta opción de reutilización. Por ello, su puesta en marcha requerirá el desarrollo de una nueva plataforma gestionada por el Eurosistema para la liquidación de las operaciones, aunque por el momento no hay decisión sobre el tipo de tecnología que dará soporte a esa plataforma. Y, de nuevo, estamos abiertos a cualquier opción que ofrezcan las garantías necesarias y será precisamente la selección de proveedores la que permitirá concretar este punto. Y, en tercer y último lugar, en esta fase de preparación hay también que analizar otro tipo de cuestiones muy variadas. Déjenme mencionar, por ejemplo, que, como decía antes, el Eurosistema ha acordado que vamos a garantizar un nivel de privacidad muy alto, no tendremos acceso a los datos de los usuarios finales, de modo que no podremos conocer los saldos de euros digitales de cada cliente ni el detalle de sus transacciones, algo que preocupa mucho a los ciudadanos cuando les preguntamos sobre esta cuestión. Pero garantizar ese nivel de privacidad no es en absoluto sencillo, por lo que debemos avanzar en la evaluación de las distintas opciones que ofrece la tecnología. Y otras cuestiones, como la manera de garantizar la mejor experiencia de usuario posible o la de asegurar el acceso al euro digital a todos los ciudadanos que lo deseen, con independencia de su nivel de inclusión financiera y digital, será también objeto de atención prioritaria en esta segunda y última fase del proyecto. Déjenme insistir en el hecho de que la decisión de pasar a la fase de preparación no implica una decisión de emitir el euro digital. Conscientes del dinamismo del mercado de pagos y de la complejidad del proyecto, el objetivo es estar lo más preparados posibles para dar una respuesta ágil en caso de que sea necesario. Y debo decir, además, que cualquier decisión sobre la emisión de un euro digital estará, por supuesto, supeditada a la existencia de un marco normativo adecuado. Y como saben, es también un ámbito en el que se ha avanzado mucho en los últimos meses. Hace 2 años hacía referencia al apoyo de la Comisión Europea al proyecto, que era absolutamente fundamental, decía entonces, para promover la digitalización de la Unión Europea y para la modernización de nuestra economía. Esa es la perspectiva que más interesaba a la Comisión Europea. Bien, como saben, este apoyo se ha materializado en la adopción el pasado junio de una propuesta legislativa que, una vez aprobada, proporcionará el soporte necesario para la potencial emisión de un euro digital. Y déjenme volver a decirles que cualquier decisión sobre la emisión de un euro digital deberá esperar a la adopción de dicho marco normativo. Sin dicho marco normativo no será posible tomar una decisión sobre un euro digital. Bien, y déjenme pasar a la tercera parte de mi intervención, en la que quiero enfatizar la necesidad y lo crucial que representa la cooperación con los ciudadanos, con los comerciantes y, por supuesto, con la industria financiera para llevar a buen puerto este proyecto. Bien, no cabe duda de que el éxito del euro digital, siempre y cuando se emita, dependerá de que se cumpla con las expectativas de los usuarios, y para ello hemos escuchado a los usuarios de distintas maneras. Durante la fase de investigación se organizaron 2 sesiones con grupos focales, focus group, integrados por usuarios de todos los países. Los participantes fueron seleccionados de una manera aleatoria, con distintos tramos de edad, con distintos grados de conocimientos tecnológicos, en el caso de los ciudadanos, con distinto tamaño en el caso de los comerciantes. Los resultados de estos ejercicios han sido muy reveladores para nosotros, han ayudado considerablemente a perfilar un diseño de euro digital que tiene muy presente las preferencias y necesidades de los usuarios, tanto en cuestiones básicas de diseño, algunas me he referido con anterioridad, en particular en la cuestión de la privacidad, pero también en las funcionalidades que requieren o las recargas automáticas, por poner algunos ejemplos.
De igual modo, los usuarios han tenido también ocasión de trasladar su opinión sobre el euro digital a través de su participación en el Euro Retail Payments Board. Como quizá ya sepan, se trata de un foro presidido por el Banco Central Europeo en el que participan las principales asociaciones representativas del ecosistema europeo de pagos minoristas, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Durante la fase de investigación, este foro se ha utilizado como grupo de consulta sobre las distintas decisiones de diseño que se iban adoptando. Las opiniones, de nuevo, y los comentarios de sus miembros han sido muy valiosos en nuestro camino hacia la definición de un euro digital y no me cabe duda que así será siendo el caso en la fase actual. Este no es, además, el único foro en el que están presentes las entidades. No podemos olvidar la inestimable contribución del ya mencionado Rulebook Development Group, del Market Advisory Group, un grupo de expertos creado expresamente para asesorar al eurosistema sobre el diseño y distribución del euro digital. Adicionalmente, el Banco Central Europeo ha mantenido innumerables discusiones técnicas con la industria. El Banco de España también hemos dialogado muy frecuentemente con la industria para conocer su visión y, en particular, las particularidades de la industria española. Y tampoco podemos olvidar la colaboración de la industria en el piloto que se llevó a cabo durante la fase de investigación, la disposición de los agentes privados a ayudar al sistema a probar el ciclo completo de una transacción, proporcionando interfaces de usuario para distintos escenarios, así como contribución al análisis de los resultados obtenidos en estas pruebas, han constituido de nuevo una aportación fundamental al proyecto. Y aquí, como saben, en el caso del piloto, uno de los 5 proveedores seleccionados fue una entidad española, de la que, por tanto, también nos sentimos muy orgullosos de que estuviera participando de esa manera tan estrecha en el diseño del mismo. Bien, concluyo. Déjenme volver a reiterar la relevancia de este proyecto para el área del euro. Como he comentado a lo largo de mi intervención, un euro digital sólidamente anclado en un marco legal del más alto nivel y bien diseñado tiene potencial para ofrecer ventajas significativas a los ciudadanos europeos. Lógicamente, un proyecto de esta envergadura conlleva también costes. Y me refiero no solo a los costes puramente pecuniarios, que los hay, sino también a los riesgos que podrían aparecer y que es preciso mitigar. El euro digital no puede comprometer la estabilidad del sistema financiero y monetario, y de ahí que estemos avanzando en nuestro análisis con la máxima cautela. No hay que precipitarse. Entiendo perfectamente que en su actual estado de desarrollo ustedes tengan muchas dudas, algunas incluso tendrán la oportunidad de preguntármelas después de la comida. Al fin y al cabo, uno puede decir que el sistema de pagos europeo es un sistema altamente eficiente. Y en estas condiciones es natural que no se perciba como acuciante la necesidad de poner en circulación un euro digital. Pero déjenme también decirles que los árboles no nos deben impedir ver el bosque. A la velocidad a la que avanza la digitalización, en general, y por supuesto la de los pagos quizá en mayor medida, conviene no subestimar el riesgo de que en un futuro no necesariamente muy lejano nos enfrentemos a un escenario que apenas se parezca al actual. Creo que nuestra responsabilidad, la del Banco Central, pero también la de la industria financiera, es estar preparados para asegurar que un servicio esencial para el bienestar de los ciudadanos, como es el sistema de pagos, no se vea amenazado. Por tanto, y con independencia de la decisión que finalmente se adopte en relación con la introducción de un euro digital, todo el esfuerzo que hemos venido realizando y que continuaremos realizando en estos próximos años creo que está absolutamente justificado. Muchísimas gracias. Un poquito de silencio, que vamos a empezar con las preguntas para el gobernador. Tenemos bastantes preguntas. Si alguna al final no la puedo leer, entiéndalo que es por falta de tiempo, porque hemos recibido realmente muchas preguntas y normalmente, obviamente, el tiempo del gobernador es limitado. Pero prácticamente todas las que han formulado las voy a leer. Empezando un poquito con el tema de su intervención en relación con el euro digital. La pregunta dice así: los bancos vemos salida de depósitos, responsabilidad de Know Your Customer, reducción de ingresos. ¿Dónde están, valga la redundancia, los ingresos para el sector
en relación con el euro digital? Bueno, yo creo que es que el planteamiento de la pregunta es el incorrecto. O sea, es decir, nosotros no hacemos un euro digital para que el sector bancario gane dinero, con perdón. Hacemos un euro digital para mejorar o introducir o incorporar un mecanismo alternativo para los ciudadanos de pagar con dinero de banco central. Lo que tenemos que garantizar, como he dicho en mi intervención, es que eso no genere otros costes que pueden ser incluso peores para los propios ciudadanos, como es el de la estabilidad financiera, y por eso estamos trabajando en un diseño que mitiga, reduce, elimina, en último término, esos riesgos. Pero, desde luego, no está, la maximización del beneficio de los bancos no está en nuestra función objetivo. Muy claro. Otra pregunta también relacionada de alguna forma con el euro digital. Si aún está pendiente el diseño definitivo, los proveedores de tecnología, etcétera, ¿qué plazo barajan para la efectiva implantación definitiva? Bueno, como he dicho, esta nueva fase tiene una duración prevista inicialmente de 2 años, pero como también he dicho, hay muchos elementos que están completamente pendientes, incluso los puramente regulatorios, que también he enfatizado que es una condicionante fundamental. Sin regulación europea no habrá euro digital y esto, pues, por supuesto, es algo que desde el Banco Central no se puede controlar. Vamos a ver si es posible aprobar la regulación europea antes de las elecciones europeas del año que viene. Yo creo que va a ser difícil, con lo cual, si esto no es así, pues nos metemos en un nuevo ciclo legislativo y esto puede ser un condicionante casi incluso de primer orden, ¿no?, en relación con la posible introducción del euro digital, más allá de todos esos elementos de diseño que están pendientes, ¿no? La orientación de estar en condiciones de decidir son esos 2 años, pero, por supuesto, pues esa fecha se irá cambiando dependiendo de las circunstancias, ¿no?, incluidas, como digo, las regulatorias. Muy bien. En su discurso ha hecho referencia a sistemas de pago como Bizum, digitales. Este fin de semana se ha producido una caída masiva tanto de Bizum como de los pagos con tarjeta. Pregunta, ¿es un aviso de los riesgos asociados a estas operaciones? Bueno, yo creo que es un riesgo de algo que los bancos centrales, los supervisores y los reguladores bancarios llevamos enfatizando desde hace mucho tiempo, que es los riesgos operativos, ¿no?, de la banca, incluidos los cibernéticos, los tecnológicos. Son riesgos que son reales, se producen. No tenemos constancia de que haya sido en este caso un problema de un ciberataque, sino más bien, probablemente, ¿no?, y esto es todavía un poco prematuro, más bien una cuestión tecnológica la que está detrás de la caída de la red de este fin de semana, ¿no? Estos problemas son reales y por eso los supervisores estamos muy pendientes de que se mitiguen esos riesgos y de que haya soluciones, digamos, de backup para el caso de que se produzcan que no afecten al sistema y a la eficiencia del mecanismo de pagos. Bien. Muchas gracias. Cambiamos un poquito de tercio. Dice, con la inflación todavía por encima del objetivo a medio plazo, el 2%, pero bajando, primero, ¿es razonable empezar a pensar en bajada de tipos en 2024? Y luego también en relación con ese tema de política monetaria, ¿se plantea el Banco Central introducir de nuevo el forward guidance? Bueno, empiezo con lo segundo, ¿no? En un contexto de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo, creo que seguimos viviendo un contexto de mucha incertidumbre, muchos frentes, muchos de ellos, por cierto, no controlables por el Banco Central, como que tiene que ver con los riesgos geopolíticos, con una nueva guerra ahora en Oriente Medio, en el que todavía no sabemos siquiera de su extensión, ¿no?, a la región, que podría tener consecuencias muy negativas para la actividad económica en todo el mundo. Pues incorporar elementos de orientación explícita a futuro de la política monetaria, pues pensamos que no es lo más adecuado, ¿no? Yo creo que no visualizo en el corto ni siquiera en el medio plazo un contexto en el que esta incertidumbre haya caído a tales niveles que nos haga deseable al Banco Central Europeo en particular, que volvamos a una forward guidance más explícita, ¿no? Sobre lo primero, bueno, yo lo he dicho repetidamente en las últimas semanas, efectivamente, en la última reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno decidimos no subir los tipos de interés, mantener la facilidad de depósitos en el 4%, después de 10 incrementos consecutivos, 450 puntos básicos en términos acumulados. La valoración que hacemos es que este nivel de los tipos de interés mantenidos, esto es muy importante,
durante el tiempo lo suficientemente largo debería ser suficiente, podría ser suficiente para alcanzar nuestro objetivo de inflación del 2% en el medio plazo. Creo que es absolutamente prematuro empezar a hablar de reducciones de tipos de interés. Por supuesto, el mercado tiene siempre sus expectativas sobre la curva de tipos a todos los horizontes. Es legítimo, es deseable incluso que así lo haga, pero desde el punto de vista de los banqueros centrales, en particular del Banco Central Europeo, pensamos, yo creo que hay unanimidad en el Consejo de Gobierno, que es todavía muy prematuro para hablar de reducciones de tipos de interés. Muchas gracias. Bueno, está muy técnica. A ver, hay mucho interés. ¿Nos podría adelantar algo de la visión que tiene el Banco Central Europeo acerca del Operational Framework? Pues podría, pero no lo quiero hacer porque no, porque estamos en plena discusión con distintos seminarios y bueno, en algún momento del año que viene, pues nos gustaría tomar una decisión. Y yo creo que una vez, a mí me gusta hablar, como lo saben perfectamente, cuando tengo todos los elementos de juicio para poder hacerlo, y ahora estamos en una discusión intelectual muy interesante, en la que yo creo que todos estamos aprendiendo mucho los unos de los otros. Tenemos en algunas cosas visiones distintas, como suele ser el caso. Cuando tengamos una visión unificada, sólida, rigurosa, que pueda ser comunicada a los mercados, lo haremos, por supuesto, de la manera más explícita y transparente posible, como siempre hacemos. Pero no es el momento. Muy bien, muchas gracias. A ver, muy distinta también. Relacionadas un poco. ¿Qué opina del anuncio del presidente del Gobierno de elevar de 30.000 a 38.000 euros el umbral para acogerse al Código de Buenas Prácticas para familias con riesgo de vulnerabilidad? ¿Qué implicación podría tener para la banca? ¿Tendría implicaciones graves? Y también, distinta pero de alguna forma relacionada, y por eso la he agrupado, ¿qué le parece la propuesta de Esquerra Catalana, República de Cataluña, de topar los intereses variables de los préstamos hipotecarios? Bueno, pues sí, déjeme quizá que las englobe las dos en el mismo saco, con todo el respeto del saco, quiero decir. Vamos a ver, el Banco de España valoró de una manera positiva el acuerdo al que se llegó en el otoño del año pasado en relación, ¿no?, con el Código de Buenas Prácticas. Creíamos entonces que era un ejercicio muy difícil lograr, por un lado, garantizar la estabilidad financiera y, por otra parte, al mismo tiempo, en paralelo, lograr aliviar de alguna medida los pagos de intereses y de principal que se estaba produciendo en las hipotecas, en particular a tipo variable. Desde entonces, lo que valoramos, cuantificamos, publicamos en nuestro informe de estabilidad financiera de primavera, ¿no?, cuáles podrían ser las consecuencias en términos económicos, que pensábamos que eran asumibles por parte de las entidades y, al mismo tiempo, en cualquier caso, también prestar ese alivio a las familias. Desde entonces, lo que hemos observado, y así hemos dado buena cuenta de lo que hemos observado con la información que nos han proporcionado las entidades, en nuestro informe de estabilidad financiera hemos publicado de nuevo esos datos. Vemos que el uso está siendo todavía limitado. Nuestra valoración de este hecho, ¿no?, de que el uso del Código de Buenas Prácticas está siendo limitado, es porque la economía ha ido razonablemente bien. Yo creo que todos nos hemos sorprendido de la resiliencia, en particular del mercado de trabajo. Todos sabemos que el mercado de trabajo es particularmente importante, ¿no?, para esta consideración. Y, por tanto, en ese escenario central en el que la economía efectivamente se sigue desacelerando, pero que podría volver a recuperarse en el año 2024, nosotros en ese escenario no vemos necesidad en este momento de hacer una modificación del Código de Buenas Prácticas, lo cual no quiere decir que no hagamos un seguimiento permanente de las circunstancias económicas, de la evolución del empleo, de la evolución de la vulnerabilidad de las familias, de la evolución del sector bancario, y que nos planteemos permanentemente la posible modificación, ¿no? Pero en este momento, con la información que tenemos, no vemos una necesidad. Muchas gracias. ¿Considera que los beneficios de las entidades españolas bancarias, claro, son extraordinarios como para justificar la prórroga del impuesto especial? Bueno, la visión del Banco de España, del Consejo de Gobierno, perdón, del Banco Central Europeo y, por tanto, del gobernador del Banco de España sobre el impuesto a la banca es muy conocida.
saben perfectamente cuál es, se publicó por el Banco Central Europeo en su momento, esto no ha cambiado, es muy importante antes de introducir un impuesto de estas características analizar las consecuencias para la estabilidad financiera, es muy importante analizarlo también las consecuencias para la transmisión de la política monetaria. Yo, más recientemente, lo que he señalado sobre esta cuestión es que desde la perspectiva del Banco Central sería mucho más importante y más deseable, desde la perspectiva, insisto, del Banco Central, de la estabilidad financiera en particular, que el dinero del impuesto se quedara en el balance de los bancos para aumentar las reservas, para aumentar el capital de los bancos y poder hacer frente a circunstancias adversas que pueden producirse en el futuro. Como decía al principio, el nivel de incertidumbre que vivimos es absolutamente extraordinario y, por tanto, que es aumentar, no solamente mantener, sino aumentar la capacidad de resiliencia del sector en este momento me parecería particularmente importante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto es muy general, pero dado el momento yo creo que es oportuna. ¿Qué le pide al nuevo Gobierno? ¿En qué medida deberían poner el foco? Bueno, yo creo que si el informe anual del Banco de España me parece que es una buena guía para cualquier gobierno que incorpora, yo creo que recomendaciones de muy distinto ámbito. Por supuesto, creemos que una prioridad tiene que ser la reducción de los desequilibrios fiscales. Todos hemos defendido una política fiscal expansiva durante la pandemia. Creíamos que era la mejor manera de garantizar que lo que era una perturbación transitoria no generara efectos permanentes sobre la economía. Pero esto, evidentemente, ha tenido unos costes en términos de incremento del endeudamiento. Ya partíamos de un nivel de endeudamiento elevado antes de la pandemia, un déficit estructural también elevado, que no se ha reducido en los últimos años. Creemos que la prioridad de política económica tiene que pasar por esa reducción gradual, progresiva, de los desequilibrios estructurales. Esto es solamente uno de los capítulos. Por supuesto, el segundo, nosotros lo ilustrábamos en el informe anual del Banco de España con esta dificultad que ha tenido la economía española en los últimos 30 años para converger en renta per cápita con el resto de nuestros socios comunitarios, que tiene básicamente dos fallos o dos elementos esenciales que sustentan esa dificultad: la baja productividad y la mala evolución del mercado de trabajo. Y, de nuevo, ahí en el informe anual pues, se detallan una serie de políticas para mejorar la productividad, para aumentar el nivel de empleo de la economía, que en último término llevan a un mayor crecimiento potencial de la economía y también en último término a una convergencia con los socios europeos. Creo que seguir un paquete de reformas ambicioso creo que debe ser ahora mismo una absoluta prioridad. Sigo pensando, además, que las reformas son de tal calado las que tenemos que hacer, también incluidas el proceso de consolidación fiscal, que si queremos que persistan en el tiempo, y es deseable que persistan en el tiempo, deberían hacerse con unos ciertos consensos, ¿no?, entre las principales fuerzas políticas, ¿no? Yo en esto no he cambiado, desde luego, en los últimos meses, tanto el listado de reformas, por un lado, como la necesidad de que se haga con ese consenso, creo que sigue siendo absolutamente fundamental. Muy bien, muchas gracias. La siguiente dice así: ¿le preocupa que el hecho de que el Estado asuma parte de la deuda autonómica pueda crear un desincentivo a la responsabilidad fiscal? Bueno, yo creo que este es un viejo problema del sistema de financiación autonómico español. Yo en el pasado escribí bastante sobre esta cuestión. Efectivamente, tenemos un sistema de financiación que nunca hemos dado por cerrado completamente, en el que, en último término, los desequilibrios fiscales de las regiones, de las comunidades autónomas, déficit o deuda pública, se convierten no en un indicador de buena o mala gestión por parte o de disciplina por parte de las regiones, sino un indicador de la incapacidad, de la insuficiencia de los recursos, ¿no? Y hasta que no hayamos cerrado completamente el sistema de financiación autonómica con los mecanismos, ¿no?, que generen los incentivos para un comportamiento prudente por parte de las entidades, pues evidentemente ese riesgo estará ahí, ¿no?, y aplica, por supuesto, a esta nueva propuesta. Y la última que teníamos, es un poco diferente, pero bueno, como lo han preguntado, la han hecho. ¿Qué le parece que Argentina se plantee acabar, bueno, nuevo gobierno, nuevo presidente, se plantee acabar con el Banco Central? ¿Qué opinión le merece la dolarización de la divisa? Ya la última. Pues vamos, aunque solo sea por el cariño que tengo al gobernador, a mi colega, no me parece bien, pero sobre todo creo que no resuelve ninguno de los problemas que la economía argentina tiene en este momento.
¿Y la de dolarización de la economía? Tampoco creo que sea la solución a los problemas que tiene la economía argentina en este momento. Pues muy bien, muchas gracias. No tenemos más. Gracias. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, el gobernador nunca nos sorprende, siempre nos dice lo que ocurre, lo dice siempre bien y lo dice con habilidad extrema. De manera que muchas gracias a todos por venir un año más a esta convención. El año que viene no vamos a poder tener a este gobernador, salvo que consigamos que le renueven el plazo, que no está previsto por la ley. Pero en cualquier caso sí que quiero agradecerle muy especialmente su colaboración y su apoyo durante estos 4 años seguidos, que es el primer gobernador que asiste a esta asamblea durante 4 años seguidos. Siempre hemos traído gobernadores, al de Alemania, al de Francia, al de Italia, etcétera, y ninguno ha repetido. Trajimos al gobernador del Banco de España y los patrocinadores nos dijeron que no querían otro. Y como ya sabíamos que los patrocinadores pues mandan bastante, yo diría que casi todo, pues no hemos hecho más que seguir sus recomendaciones. Muchas gracias, gobernador. Ha sido un placer tenerte y enhorabuena por tu mandato.